En una fecha de mucha importancia para los trabajadores y en general al pueblo de México. El 20 de noviembre se expresan todas aquellas conquistas históricas que a lo largo de principio del siglo pasado y hasta ahora, los trabajadores organizados en sindicatos democráticos e independientes hemos venido arrancándole al capital y sus representantes políticos. Y toma relevancia porque precisamente ahora, en una fecha como esta, tenemos que lamentar y oponernos a la recién aprobada reforma laboral que prácticamente acaba con el derecho laboral mexicano. En ese contexto, los sindicatos que integran la Convención Nacional Sindical convocamos a este acto unitario para manifestar nuestro repudio a dicha reforma patronal, para exigir la solución a los conflictos de los trabajadores de Mexicana de Aviación, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de nuestros compañeros mineros, de todos los sindicatos que actualmente están dando la batalla por preservar sus conquistas históricas. Y en ese sentido, compañeros, les damos la bienvenida para celebrar este mitin unitario. Que los trabajadores de Mexicana de Aviación llevamos 2 años y medio, pero hemos resistido a la lucha del gobierno, al embate del gobierno que nos ha querido desaparecer. Y el ejemplo nos los dieron nuestros compañeros electricistas que llevan 3 años en la lucha y no se han rajado. Están aquí presentes y quiero pedirles un aplauso para todos mis compañeros electricistas. Y no solamente están mis compañeros electricistas, sino muchas otras organizaciones que estamos viendo la posibilidad de poder combatir conjuntamente. Se formó un Frente Amplio Mexicano donde están todas las organizaciones aquí presentes. Este Frente Amplio Mexicano se va a extender a toda la República Mexicana. Y lo único que estamos pidiendo es no ser unos mexicanos de tercera o cuarta categoría como nos han mencionado. Todos los mexicanos tenemos el mismo derecho en México. Lo único que ha sucedido es que un grupo de vivales nos han quitado esa preferencia. Existen en toda la República Mexicana 60 millones de pobres, 60 millones de pobres y 14 millones de pobres en extrema pobreza. Nosotros tal vez no estemos en esa situación, pero podemos llamar a esos compañeros, a esos pobres en México para que se unan a nosotros. No es posible que un grupo minoritario de personas que están en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores dominen a más de 100 millones de mexicanos. El ejemplo nos los está dando la Unión Europea. Los europeos se están levantando en contra de sus malos gobiernos, en contra de los que los están dejando día a día pobres y cada vez más pobres. Y no nos están afectando a nosotros como adultos, sino a nuestras familias, a nuestros hijos, a los pequeños, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Nos han afectado y nos han perjudicado la vida. Cuando construimos esta jornada de lucha, lo hicimos convencidos de que esta será
una segunda etapa para ir construyendo acciones que permitan cambiar la orientación y el rumbo económico de este país. Una economía que cada vez es más desgastada para los mexicanos, para la gran mayoría de mexicanos, porque hay una parte, hay una élite que se encuentra de plácemes, porque ahora con estas nefastas reformas a la Ley Federal del Trabajo encuentran las mejores condiciones para la explotación de los trabajadores. Y allí es en donde nosotros tenemos que insistir. Solamente en el momento en que los trabajadores se den cuenta de la infamia que se ha cometido en contra de ellos, en ese momento estaremos asistiendo al despertar de esa gran fuerza que representan los trabajadores de México. El compromiso de los mexicanos, el compromiso de las organizaciones sindicales democráticas e independientes, sin simulaciones, con el corazón abierto, abierto a la lucha, abierto a la defensa de las mejores condiciones y salario para los trabajadores y su familia. De nosotros depende que estas acciones no se continúen profundizando en contra de la economía de los trabajadores y los mexicanos y sus familias. De nosotros depende tomar ese momento, construir ese momento para que lleguemos a esa gran acción que se viene desarrollando a nivel mundial. Tenemos que coordinarnos con las organizaciones europeas y las organizaciones latinoamericanas para realizar esa gran acción mundial del paro general, de la huelga general, como única opción para cambiar el rumbo económico, político y social de este país. Solamente la unidad entre nosotros logrará ese verdadero cambio, sin simulación y con pleno convencimiento de que es el único camino. Hemos estado manifestándonos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, a través de los medios, y lo único que han hecho es minimizar nuestro movimiento. A pesar de que hemos manifestado que queremos participar y queríamos participar para darle crecimiento y certidumbre a este país y darle crecimiento a los trabajadores en sus ingresos, solamente fuimos escuchados. Solamente nos tomaron el pelo, nos recibieron, nos dieron una palmadita en la espalda y le dijeron: ya los escuchamos, y creo que con eso le damos validez a lo que ya estaba tramado. Darle forma a esta traición de los mexicanos de aprobar la reforma laboral que viene sin lugar a dudas a generar un retroceso en los ingresos de los trabajadores, y es en el ingreso de los trabajadores de todo el país. Esto no ha terminado. Sin embargo, quiero manifestar el día de hoy
aquellos compañeros sindicalistas del país que aún no se han sumado a este movimiento, que saquen la casta, que muestren de verdad a aquellos trabajadores que les han depositado su confianza lo que realmente son, sus líderes, y que representan los intereses de sus compañeros agremiados. Porque esto no es la lucha de un solo grupo de trabajadores o de organizaciones o de líderes sindicales. Esto le compete a todos los trabajadores de México, y solamente con la unidad de todos los trabajadores, estudiantes, académicos, jóvenes, mujeres, seguramente podemos hacer que esto que ya se consumó podamos darle para atrás. No ha acabado todavía. No dejaremos de luchar por los intereses de la clase trabajadora que han depositado la confianza en nosotros. Por ustedes que nos han permitido seguir con su apoyo al frente de este movimiento, con las organizaciones que hemos conformado este gran Frente Sindical Nacional. Habrá muchas cosas por hacer. Lo estamos haciendo a través de la unidad que hemos mostrado el día de hoy y que hemos logrado a través de consensos al interior de nuestras organizaciones, en donde seguiremos con la inconstitucionalidad de esta reforma, los amparos cuando se piense aplicar, si es que se aplica estas reformas, y con todo lo que en derecho proceda para poder frenar este atentado contra los trabajadores. Compañeras y compañeros, no decaigamos, estamos en pie de lucha, y yo les quiero decir, no están solos, sino nos dejan solos. Con el apoyo de todos ustedes seguiremos luchando en beneficio de todos los trabajadores. Hoy el país está de luto porque, a pesar de una lucha iniciada hace 102 años, el Congreso de la Unión quiere matar al artículo 123. No lo permitiremos, porque nosotros somos la esencia de ese artículo. Saludo a toda la dirigencia de las diferentes organizaciones que hoy nos encontramos presentes. Saludo a los trabajadores, que son la esencia del sindicalismo mismo. A todas y a todos, actuemos en una sola manera, en unidad, no importando el frente de donde vengamos. Hoy los senadores se vendieron por un vehículo que cuesta 230,000 pesos. Eso fue lo que estos sátrapas les pagaron para que tuvieran una nueva ley laboral los empresariados. Ese es el precio que el Senado de la República le cobró a cada trabajador del país. 230,000 pesos para tener un vehículo nuevo y poder trasladarse dignamente el senador de la República. Todos los senadores cobraron eso. Los diputados no se quedaron atrás. También han recibido del empresariado la gratificación correspondiente por aprobar una ley que va en contra de la clase trabajadora. Se les olvidó para qué están ahí. Ofenden a todos aquellos que han pasado y han dado a este país certidumbre, a todos esos legisladores que dieron la vida para que México progresara. Hoy nos dicen que con esta nueva ley habrá más empleo. Hoy Felipe Calderón demostró, un saludo al señor, pero de todos, compañeros, pareciera que nada más es una parte. Hoy el señor mandó un mensaje, sacó al Ejército Nacional
a conmemorar el 102 aniversario de la Revolución Mexicana. ¿Cuánto es el miedo a la clase trabajadora que es necesario ponerle al ejército enfrente? ¿Cuánto es el miedo a los trabajadores que es necesario usar las armas en contra de la clase trabajadora? Vamos, compañeros, en este frente de unidad sindical, a decirle al gobierno, a decirle al Congreso, a decirle a los legisladores que se han equivocado, que el verdadero México bronco está por despertar. El verdadero México bronco hará lo que tenga que hacer. Ya lo dijimos una vez, lo volvemos a repetir. Si es necesario derramar sangre, aquí está la mía. Vamos, compañeros, en la unidad, en la fuerza, vamos para echar atrás esta nefasta reforma laboral. Saludo a nuestros compañeros electricistas del ESME que día a día luchan por la restitución de sus trabajos. Saludo a los compañeros del sindicato minero y a su gran espíritu de lucha. Saludo, por supuesto, a los pilotos de ASPA de México que infatigablemente luchan por echar a volar nuevamente a Mexicana de Aviación. Saludo también a nuestros compañeros sobrecargos de ASA y del Santas, con quienes hemos compartido decenas de mítines y marchas por Mexicana de Aviación. Saludo, en fin, a todos ustedes que dan muestra de ser los constructores del nuevo México que necesitamos. En estos días hemos sido testigos de cómo se procesan al vapor las reformas estructurales en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Y esto es solo el principio. No van a parar hasta vernos con los brazos rendidos. No van a parar hasta vernos totalmente indefensos y sin ánimo de lucha. Pero eso no sucederá, compañeros. Desde aquí le decimos, no nos moverán. No nos moverán. No nos moverán. A los trabajadores y a nuestras familias nos esperan años difíciles, sí. Años más difíciles de lo que pensamos. Serán años de lucha, años de resistencia y años en los que estaremos propiciando cada día un nuevo país para todas nuestras familias. Un nuevo país para nuestros hijos y nuestros nietos. Los monopolios nacionales y extranjeros son insaciables y nuestros legisladores son bastante dóciles y ausentes, por cierto, de los reclamos. Ya tienen en la bolsa la reforma laboral. Creen que a partir de ahora las cosas serán más fáciles, pero les decimos que no. Que nuestro espíritu de lucha sigue estando más dispuesto que nunca para enfrentar los desafíos de la clase patronal y del gobierno. Hoy con este mitin damos paso a la segunda etapa de lucha en contra de la reforma laboral y nos preparamos para las probables reformas que sin duda tratarán de exprimir aún más al pueblo de México. Hemos consolidado la Convención Nacional Sindical con las organizaciones de la Unión Nacional de Trabajadores, con el Frente Sindical Mexicano y del Congreso Laboral del Estado de México. Y también hemos construido el Frente Amplio Social, donde tiene cabida, además de los sindicatos, las organizaciones campesinas, las organizaciones de la sociedad civil y diversos académicos y personales de la cultura. No debemos desmayar, estamos ante un proceso de acumulación de fuerzas. No tenemos duda que iremos creciendo hasta llegar a ser miles y cientos de millones. Gobiernos neoliberales lo único que están haciendo es cada día abaratar la mano de obra y disminuir los beneficios de la clase trabajadora, desechar el estado de bienestar social en el que se desarrollaron nuestras instituciones, la seguridad social, el Infonavit, el sistema del ahorro para el retiro. Hoy, con estas reformas, se pone en grave riesgo que siga existiendo la seguridad social en el país. Se nos está condenando a un trabajo por horas, se nos está condenando
para que no se pueda generar antigüedad y que no pueda existir en un momento determinado seguridad social y que no pueda existir jubilaciones y pensiones dignas para la clase trabajadora que deberá de retirarse en la edad cuando alcance esta vejez. Por eso, el 31 de octubre, en esta misma plaza, nos dimos la tarea, las organizaciones que firmamos en esta Convención Nacional Permanente de los Trabajadores para la defensa de los derechos y las conquistas laborales, de hacer una jornada permanente de acciones para poder frenar no solamente la reforma laboral, porque todavía faltan pasos para dar. Tendremos que hacer miles y millones de amparos para que los trabajadores podamos echar a funcionar al sistema judicial y parar esta atrocidad que es una complicidad del Ejecutivo y del Poder Legislativo. No es posible que de nuestra Carta Magna se desprenda que existe una división de poderes y que es un poder que tiene que nivelar a los otros dos poderes cuando estos pretendan vulnerar las garantías sociales de los trabajadores. Por eso, compañeras y compañeros, los cromistas y todas las organizaciones nacionales vamos a ir a la jornada nacional. Estamos preparando esa agenda, insisto, primero para que hagamos una jornada nacional, no solamente en la capital, sino en los estados de la República. Ahí vamos a medir el termómetro para ver si es posible llegar a un paro nacional, porque también las políticas neoliberales que se han reflejado en Europa y que desembocaron en una huelga nacional el 14 de noviembre va a ser la señal que vamos a seguir también nosotros para no perder más nuestro estado de bienestar social. Nadie nos ha regalado nada. Todo lo que hoy tenemos ha sido producto del esfuerzo y de la lucha de los trabajadores. Logramos plasmar en las leyes que teníamos derecho a tener sindicatos libres y democráticos para poder organizarnos y luchar frente al poder y los empresarios y definir nuestras condiciones laborales a través de acuerdos en los contratos colectivos y a través de leyes que equilibraran nuestra fuerza frente al poder y frente al capital. Logramos una de las leyes más avanzadas de este planeta, definiendo con claridad que jamás podría la arbitrariedad imponernos sus condiciones. A pesar de que lo tenemos pactado en la ley, a pesar de que es una de las leyes laborales más avanzadas de este planeta, la derecha, el capital, están decididos a pasar por encima de nosotros, pasando por alto esas leyes que tanto sacrificio ha costado a millones de trabajadores, y se están saliendo con la suya, no solo aquí en México, se están saliendo con la suya a nivel de todo el planeta, por Europa, por Asia, por América. Está imponiendo la derecha y el capital sus condiciones, y el poder parece que está al servicio de esos poderes y del capital para que cada vez la mano de obra sea más barata y sus condiciones laborales más precarias. No hay ni siquiera opción: o recuperamos la capacidad para luchar con nuestros sindicatos, o las condiciones de los trabajadores se seguirán deteriorando. Tenemos que utilizar nuestros recursos para revertir esta tendencia. Probablemente no sea solo cosa de una jornada nacional por la defensa de los derechos de los trabajadores. Probablemente sea tarea de un año, probablemente sea tarea de todo el sexenio, pero nosotros no nos vamos a rendir. La única manera que los trabajadores puedan hacer valer sus intereses, la única manera que puedan mejorar sus condiciones de trabajo, es a través de organizaciones sindicales libres y democráticas. Si nosotros no tenemos claro que ni siquiera hay opción, o estamos dispuestos
dispuestos a pelear hasta sus últimas consecuencias por lograrlo, o no tendremos ni siquiera derecho a quejarnos. Yo estoy seguro que los trabajadores mexicanos no van a permitir que haya otra manera sino de lograr nuestra libertad sindical y a través de la libertad sindical lograr nuestras mejorías, nuestras condiciones de trabajo, y solo la unidad de lo que hoy tenemos, a pesar de nuestras diferencias y nuestras dificultades, tiene que ser la divisa. Francamente es importantísimo que estemos hoy procurando establecer las condiciones para que esta unidad nos permita dar un paso definitivo en la creación de una gran central sindical que sea capaz de expresar la voluntad férrea de los trabajadores por la defensa de los derechos que tanto trabajo nos ha costado conseguir. En la memoria histórica de los trabajadores en este país, un aniversario más de nuestra Revolución Mexicana, que estamos aquí no para festejar, compañeros, porque no hay nada que festejar, sino para iniciar una nueva revolución social en todo nuestro país. Hoy en la Cámara de Diputados y Senadores ni siquiera se abrió un espacio para posiciones políticas de los partidos y mencionar a nuestros próceres de la revolución como Ricardo y Enrique Flores Magón, como Francisco I. Madero, como Emiliano Zapata, como Francisco Villa y todos aquellos que dieron su vida por tener un país democrático, un país con una de las mejores constituciones políticas de todo el mundo, en el marco de la justicia social, en este monumento a la revolución, que no por obra de la casualidad se construyó aquí. Aquí tenía pensado Porfirio Díaz hacer un enorme edificio para los conservadores de aquella época. Y con el triunfo de la revolución se establece este monumento con 4 pilares fundamentales. El primero, las garantías individuales de todos los mexicanos. Otro pilar fundamental es el artículo 3º, el derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria, que hoy ha venido pisoteando esta política neoliberal. Por todos lados florecen las escuelas privadas, conservadoras de la Iglesia, y hoy van a profundizar más con sus reformas que hicieron al artículo 40. Por eso es importante señalar que los que tenemos memoria histórica sabemos que el triunfo de la Revolución Mexicana fue también conservar nuestra soberanía en nuestros suelos, los recursos naturales, la distribución de la tierra para los campesinos como un patrimonio de sus familias, el triunfo de la revolución en la expropiación petrolera, la nacionalización de la industria eléctrica que quedó plasmado en el artículo 27 constitucional, un artículo que tenemos que reflejar en las condiciones que priva nuestro país, es el artículo 39. La soberanía radica en el pueblo, solo en el pueblo, compañeros. La división de poderes, que fue un triunfo de la revolución, hoy están en uno solo, en contra del pueblo y en contra de los trabajadores. Por un lado, el presidente del empleo, Felipe Calderón, que por cierto le faltan 10 días, pero que la próxima semana inicia
iniciaremos el proceso de juicio político a Felipe Calderón, camaradas. No puede irse Felipe Calderón con las bolsas llenas de dinero y toda la atrocidad que ha cometido en contra del pueblo de México. Violar los derechos de los trabajadores mineros, con el caso de Cananea, que fueron los mineros de Cananea en aquella huelga histórica de 1906, pivote para el inicio de la Revolución Mexicana, donde hubo bastantes trabajadores asesinados por las fuerzas federales de Porfirio Díaz. No podemos entonces dejar que este traidor a la patria de Felipe Calderón se vaya tranquilamente a disfrutar todo el endeudamiento que está dejando al pueblo de México. ¿Quién paga la deuda, compañeros? ¿Son los diputados o senadores? ¿Son los funcionarios públicos? ¿O son los empresarios? Lo pagamos todo con los impuestos. No a cada mes suben la gasolina, el diésel, el gas y la electricidad. No nos subieron el impuesto sobre la renta 30%. No subieron el IVA del 15 al 16%. Pagamos los mayores impuestos de todo el mundo. ¿Para qué es el dinero? De acuerdo a la Constitución, debe de servir para el desarrollo económico y social de nuestro país. Hoy han endeudado al país. Debemos todos más de 5.6 billones de pesos, más del 40% del Producto Interno Bruto. ¿Quién es el responsable? Es Felipe Calderón, camarada. No podemos dejar que que se dice ser presidente, deje endeudado a las próximas generaciones de mexicanos en nuestra nación. Otro triunfo de la Revolución Mexicana es el 123 constitucional. Hoy con esta reforma se acaba el equilibrio entre los factores de la producción. Acaban con la jornada de 8 horas. Acaban con la estabilidad en el empleo. Van por la seguridad social y van a condenar a los futuros trabajadores a ser trabajadores eventuales que no tengan las cotizaciones para una jubilación, para una pensión, para una vivienda, para lo más indispensable de nuestras familias. Por eso, compañeros, tenemos una enorme tarea, un reto importante. Primero golpearon a los mineros, después se fueron contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, después se fueron contra Mexicana de Aviación y hoy vienen por todos nosotros. ¿Lo permitimos? ¿O les damos la pelea? Claro, compañeros, somos más que ellos. Hay dos discursos en el país. Uno de esta clase política que gobierna a través de los narcotelevisos, que gobierna a través de TV Azteca, a través de Milenio, de todas esas televisoras que todos los días se pasan repitiendo todas las mentiras de Felipe Calderón, pero reciben del dinero del erario público. Por eso, compañeros, hay que hacer un alto en el camino con todos los dirigentes sindicales. Hagamos un análisis profundo de lo que está pasando en el país y en el mundo. Preparemos el escenario para llevarlo a las bases de los trabajadores, con una forma de organización y una forma de educación, porque hay trabajadores que sí le creen al gobierno. Hay unos que dicen, ¿por qué se oponen a la reforma laboral?
Si ya dijo Calderón que esta reforma va a generar empleos. ¿Ustedes le creen a Calderón? ¡No! Pero hay trabajadores que creen, porque están penetrados por toda esa campaña mediática. Hay que contrarrestarla y solamente es en nuestras bases, en nuestros centros de trabajo, con educación y organización. Por eso, compañeros, estamos dispuestos a iniciar una nueva revolución social en todo el país. ¡Sí! Avancemos entonces en la unidad de los trabajadores. No podemos permitir que siga el saqueo de la clase trabajadora por parte de estos neoliberales. Siguen metiendo a la cárcel a dirigentes campesinos. Los electricistas tenemos 10 compañeros en el reclusorio Oriente. Seguimos perseguidos la dirección del sindicato, pero aquí estamos, compañeros. Gracias al apoyo de ustedes hemos llegado hasta acá, y estoy seguro que va a ganar el SB y va a ganar el movimiento obrero organizado. ¡Que viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Que viva la Revolución Mexicana! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!